Buenas tardes, a continuación se va a hacer un resumen de la propuesta que se realizó en el curso de evaluación con carácter diagnóstico formativo 3 bajo la dirección del tutor Fabio Nelson Castro Castañeda en la Universidad UNAD en el año 2023. Voy a empezar presentándome, soy docente de aula de Ciencias Sociales de básica, secundaria y media. Mi nombre es Lorena Maciel Buitrago Moreno y actualmente trabajo en la Secretaría de Educación de Villavicencio Meta. La institución educativa en la que laboro se llama Institución Educativa Alfredo Molano Bravo. Las generalidades principales es que es jornada única, presta el servicio de educación pública, de educación preescolar, básica, primaria, secundaria y media. Cuenta aproximadamente con 925 matriculados que comprenden las edades entre 4 y 19 años. De igual manera, buscando los datos del PI del 2022, nos entregaban los siguientes resultados. El 29,3% de los estudiantes se identifican como víctimas del conflicto armado, una cifra muy importante que vamos a tener en cuenta más adelante en el desarrollo de la propuesta. El nivel económico de las familias es el siguiente: el 57,4% de las familias pertenece al estrato 1, el 40% al estrato 2, el 2,6% al estrato 3. La ubicación del barrio es San Antonio, Villavicencio Meta. Continuando con las condiciones socioeconómicas, el 36% de los hogares reciben menos de un salario mínimo legal vigente, el 47,6% de los hogares recibe un salario mínimo legal vigente, el 14,1% de los hogares recibe entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes y el 1,6% de los hogares recibe entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes. Es importante tener en cuenta el contexto y la cultura de los barrios San Antonio y El Brillante, que es principalmente la población que atiende la institución, puesto que estos barrios fueron fundados como asentamientos ilegales debido al recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Meta, donde hubo masivos desplazamientos. Sin embargo, en la actualidad la comunidad ha logrado organizarse y actualmente han tenido procesos de legalización de sus barrios que han permitido que lleguen los servicios, como por ejemplo la institución educativa Alfredo Molana, que es muy reciente, prácticamente tiene 2 años de funcionamiento. Bueno, teniendo en cuenta la oportunidad de partir de ceros, ya que el colegio fue recientemente fundado, se planteó una propuesta pedagógica que fuera de acuerdo con las necesidades del contexto. Entonces, se evidenciaron que después de la pandemia habían bastantes habilidades por desarrollar en los estudiantes que quedaron inconclusas debido al poco acompañamiento que pudieron tener durante este episodio. Y adicional a eso, pues teniendo en cuenta como las últimas, digamos, estudios que le permiten a uno apoyarse, entonces se decidió que el enfoque del modelo pedagógico iba a ser constructivista, que se iba a basar en la pedagogía conceptual de la Fundación Merani y finalmente el modelo pedagógico es pedagogía conceptual, que tiene las siguientes características. Bueno, tiene una carga valorativa que vendría siendo la parte del ser. Tiene 4 competencias fundamentales que se basan en los lineamientos de los estándares de ética. Sin embargo, para la propuesta, la que más se tuvo en cuenta fueron las competencias dialógicas y comunicativas, especialmente la escucha y la lectura, teniendo en cuenta que dentro de los propósitos y las metas institucionales del PI está la vinculación del pensamiento de Alfredo Molano Bravo, quien fue un referente en el país para desarrollar los caminos de la verdad, la escucha, la reparación y la construcción de paz. Es acá donde podemos encadenar las vivencias de las familias de los estudiantes y de los mismos estudiantes en el conflicto armado. De igual manera, tenemos los instrumentos cognitivos que vendrían siendo la parte del saber. Sin embargo, se prioriza por encima de la memorización, por ejemplo, en un área como las ciencias sociales, las nociones, las categorías, los conceptos y todo aquello para construir explicaciones.
Se tienen en cuenta los saberes previos de los estudiantes y, como mencionábamos, se priorizan los procesos sobre la memorización. De igual manera, tenemos la parte del saber hacer, es decir, el desarrollo de las habilidades, prima o se tienen en cuenta las edades y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con las indicaciones del PI y del modelo pedagógico. Entonces se va a trabajar de un nivel de complejidad menos avanzado en el desarrollo de habilidades hasta alcanzar habilidades más de mayor, digamos, como exigencia. Bueno, ya para entrarnos a la propuesta que se realizó en la UNAP, teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cómo trabajar habilidades de la conciencia histórica en estudiantes de grado octavo como facilitadores de la convivencia en el aula? Entonces, para ello se va a tratar de responder a esto a través de las siguientes preguntas. Entonces, de acuerdo con lo visto en el curso, vimos la evaluación diagnóstica continua. Entonces, esa va a ser una parte de la propuesta. Entonces, ¿cuándo se realiza? Al inicio del curso. ¿Dónde se evalúa? En el salón de clase. ¿A quién se evalúa? Estudiantes de grado octavo de básica secundaria. ¿Por qué se evalúa? Para intervenir a tiempo, para redireccionar procesos y para dirigir. Es muy importante que toda la propuesta la vamos a tener en cuenta durante el desarrollo de un periodo, teniendo en cuenta el libro Pedro Pascasio, El pequeño prócer. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿qué se evalúa? Vamos a tener en cuenta los estándares de las competencias ciudadanas. Entonces, identifico y analizo las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos, al buen nombre, al debido proceso, a elegir, a ser elegido y a pedir asilo. Esa es la competencia que se va a tener en cuenta, porque la competencia socioemocional que se va a tratar de trabajar en el taller de padres es la competencia de la empatía. El DBA que vamos a tener en cuenta se desarrolla en el siglo XIX con las revoluciones independentistas de América. Por otro lado, los criterios de evaluación tienen los siguientes descriptores que maneja el colegio, que son superior, alto, básico y bajo, siendo el superior tiene en cuenta la habilidad, la competencia ciudadana, el DBA y el contexto. Y de ahí hacia abajo va reduciéndose de acuerdo con lo que pueda evidenciar el estudiante. Bueno, y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo se va a hacer esa evaluación formativa a través de la propuesta? ¿Cómo evalúa? Evalúa continua, habilidades focalizadas, ejercicios de metacognición, autoevaluación, retroalimentación, coevaluación. ¿Por qué evalúa? Describir lo que hizo, valorar lo positivo, sugerir concretamente lo que se debe mejorar, reconocer la diversidad, diferentes maneras de evaluar trabajos escritos, pruebas estandarizadas, exposiciones, expresiones artísticas, mesa redonda, entre otros. Y ya al finalizar, ¿para qué se evalúa? Entonces, para articular, integrar, comparar, para ver avances de todo el año. Bueno, entonces, lo que se quiso hacer con esta propuesta fue que a través de este libro se desarrolla la habilidad de la conciencia histórico-social que relaciona el presente con el pasado, y vamos a reflexionar, como por ejemplo en el taller de padres, sobre lo que significaba ser un niño soldado en el siglo XIX y lo que significa ser un niño soldado reclutado en el siglo XXI, que tiene dos connotaciones distintas. En ese orden de ideas estamos viendo que de las mismas edades, en los tiempos históricos podemos hacer dos apreciaciones diferentes. Esto parece fácil, pero para llegar allá se necesita un desarrollo de las habilidades propias de las ciencias sociales, en este caso de la conciencia histórico-temporal, que es muy importante para que podamos aprender a leer contextos y a generar competencias socioemocionales de la empatía con el otro, porque somos un país que tiene un conflicto armado que se ha acostumbrado mucho a juzgar. Y esto se debe en parte porque desconocemos la manera de acercarnos a las realidades sociales. Entonces lo que se quiere hacer en esta propuesta es desarrollar ese tipo de habilidades a través de las obras narrativas que son muy útiles en las ciencias sociales y además son fáciles de digerir en un área tan compleja como la historia. Entonces esto fue pues lo que se quiso hacer. Muchísimas gracias al tutor y a todos. Muy amable.